llevas junto de tu boca. Escuchas la más linda, la auténtica, con identidad local. Radio Los Vilos, 99.1 FM. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Los Vilos FM. Hola, hola, buenas tardes queridos amigos de Radio Los Vilos. Aquí estamos siempre el día viernes en el programa que no sabemos cuánto tiempo exactamente tiene, pero tiene ya buenos años. Chile es y será un país en libertad. Bueno, el tiempo pasa rápido en realidad, así que ¿qué se le va a hacer? La vida va avanzando. Esta semana comenzó, diría, bueno, para mí el día viernes es como el fin de la semana y el sábado es como el principio de la semana, porque ya siempre tengo la preocupación del programa y normalmente voy armando la pauta en el camino. A veces logro guardar ya temas que me van a servir para el día viernes. Pero esta vez el sábado fue resuelto el programa de este viernes. En la verdad podría haber ameritado un programa especial. Bueno, en la verdad que se ha hecho ya muy, muy reiterativo en todos los medios de televisión abierta. La noticia creo que ha sido un poquito ya excesivo, ¿no? Porque es un tema que les sirve mucho para llenar y para poder comentar y toda esa cosa. Pero mi programa no lo ha tomado porque yo lo hago una vez a la semana, entonces, y además que mi punto de vista es mi punto de vista, o sea, igual creo tener una opinión lo suficientemente válida como para emitirla en base a no solo lo que ocurrió el día sábado, sino que a lo que hemos conocido desde hace mucho de lo que pasa en Venezuela. Para muchas personas, lo que le pasa a otro país es como sin importancia, o sea, por ejemplo a Chile o al Perú, pero a medida que fueron ocurriendo los hechos, hay hechos que no tuvieron un efecto inmediato, pero algunos que ya avisoraban lo que iba a pasar con ese país, dentro de los cuales yo me cuento, debo decirlo con orgullo, no como una cuestión de así engreído, sino que porque en el fondo hay una cuestión que el sentido común está latente en la mente de algunas personas. En el caso mío, yo me hacía la pregunta, ¿cómo va a terminar ese país? ¿Cómo va a salir de eso? ¿Cómo se está autodestruyendo, ¿no? Y entonces hoy tenemos, digamos, en una semana han pasado muchas cosas después de que ese personaje que quedó en reemplazo de Hugo Chávez después de la muerte y después de una elección donde quedó como reemplazante, que además quedó mucha gente con la duda si realmente ganó, pero habían avivado tanto la imagen de este personaje Hugo Chávez como si fuera realmente un gran líder que estuviera haciendo el bien a su país. Por eso a mí no me cabe en la cabeza, o sea, comprendo que uno lamente la muerte de alguien, es comprensible, nadie puede alegrarse por la muerte de alguien, pero cuando ocurrió la muerte de Hugo Chávez, el pueblo venezolano, probablemente ese porcentaje que de un 50% más o menos que lo votó y que votó también a Maduro, a Nicolás Maduro, bueno, lloró la muerte, pero los gobernantes que no son, o sea, los gobernantes de los países vecinos, dentro de los cuales se encontraba Sebastián Piñera,
en su primer periodo. Y eso a mí me causó mucha preocupación, que todos los mandatarios fueran a ese funeral y le rindieran un homenaje, que es como cuando hacen una custodia, hacen como se ponen al lado del féretro y entonces están ahí un rato como una forma de respetar a la persona. Y la verdad es que a mí me parecía que esa persona no merecía nada de ese respeto, porque ya le había hecho tanto daño a Venezuela. Y cuando hablamos de Venezuela hablamos de seres humanos, de personas, de gente que tiene una vida que se truncó y que cambió mucho para mal. Entonces no se comprendía eso. Pero además, este hombre, antes de morir, le deja como una misión al pueblo venezolano, de decir, si yo falto, porque él era muy mesiánico de sí mismo, ¿no? Él se veía a sí mismo, él decía que era humilde, todo eso, pero todo era una retórica. Pero en el fondo, él se sentía muy superior. Entonces él decía que si algún día él faltaba, votaran por Nicolás Maduro. Y ese pueblo que lo había apoyado, volvió a votar por él. Por el fondo, al no tener a Chávez, tenían a este encomendado por Chávez. Y lo votaron mayoritariamente o muy altamente votación, obtuvo una muy alta votación. Pero quedó la duda en esa elección ya de si efectivamente había ganado. Pero como estaba esa imagen de ese personaje mitológico, ya después de muerto todos pasan a ser un mito y todos los muertos son buenos, dicen. Entonces era poco probable poder disputar la presidencia contra quien era el recomendado del difunto, ¿no? Entonces, y ponerse a cuestionar la veracidad o no del resultado implicaba también generar un conflicto interno que, bueno, algunos quisieron evitar, que al final es preferible enfrentar algo así, más duro y no dejar pasar el tiempo, porque al final las desgracias es más grande. Pero bueno, el día sábado reciente ocurrió un hecho extraordinario. Las fuerzas de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todo lo que implica la capacidad de guerra, fue puesta a la vista y se usó para sacar al dictador Maduro de Venezuela. Lo sacaron, pero claro, se escucharon los bombardeos. Yo en la mañana del sábado, bien temprano, yo me despierto muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, y puse el celular y bueno, y me pude dar cuenta ahí en YouTube qué es lo que estaba pasando. Entonces se hablan de bombardeos, se habla de una situación muy poco clara todavía, pero bastante contundente. Nosotros hasta el momento, más allá del tipo de daño que se hizo, es muy poco lo que se sabe. Lo que se sabe es que se llevaron a Maduro, que murieron casualmente, inexplicablemente. Si alguien tenía dudas de que Cuba tenía injerencia en Venezuela, una guardia, más de 32 reconoció Cuba, gente de su fuerza de seguridad, de la mejor clase, de la élite, de la mayor seguridad, que estaban custodiando a Nicolás Maduro. Además de otros tantos muertos en distintos puntos donde fueron los bombardeos, muchos de esos nombres no se van a conocer, simplemente como son estos regímenes comunistas, no muestran toda la evidencia del desastre que les hacen, ¿eh? Porque también dentro de todo es la incapacidad de reconocer la derrota,
porque han sido derrotados, porque ellos son siempre una montonera de palabras, son pura boca, pero en los hechos quedó claro la incapacidad de poder enfrentar a esas fuerzas de los Estados Unidos. Y no sabemos cuántas personas, jóvenes, soldados, porque muy probablemente muchos soldados jóvenes, porque la cúpula no está en el lugar específico, los que hacen guardia, los que controlan las entradas y la salida de los cuarteles o de los puertos o de los lugares donde están el material bélico, normalmente no son los generales, son menores, soldados. Muchos de ellos no van a saber nunca, nadie los va a reconocer nada, pero se calcula que son muchos los muertos, son probablemente más de 100, o quizás más. Y ya se supo de temprano de que se había llevado a Maduro junto con su esposa. Hasta ahí la noticia era para que el pueblo venezolano que está en el mundo entero repartido, en Chile, en Perú, en todos lados, en Argentina, donde sea que estén. En Chile se calcula 800.000 venezolanos, casi 1 millón, sin tomar en cuenta los no contabilizados, ¿no? Entonces fue una fiesta para ese pueblo que podía expresarse, no para los de adentro. Los de adentro se contienen, no pueden salir a la calle, se sienten inseguros, se alegran, pero lo transmiten a los familiares que están fuera. Y claro, entonces nosotros estamos viendo un hecho histórico, pero paso a paso, minuto a minuto, y al fin, después de tantos años, se visualiza la libertad para ese país y la oportunidad de renacer, porque ya Venezuela lo destruyeron en todos los sentidos, está absolutamente en el suelo, más que en el suelo. Lograron lo máximo, sí, ellos siempre se vanaglorian del desastre que arman. Para ellos todo es al revés, o sea, ellos es puro avance. Por eso es como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con el presidente en ejercicio que está pronto a irse, con su relato de que deja un país mejor. ¿Ah? Y entonces ellos repiten y repiten y repiten, porque es la única manera de asegurarse un porcentaje de convicción en un sector de la población, porque ellos no se rinden en ese sentido, en lo que es la retórica, no reconocen nada. Fue llevado a un tribunal en Estados Unidos, está en ese proceso. La verdad es que yo no me alegro de ninguna muerte, ni de ninguna humillación que pueda recibir nadie, independiente del personaje que sea. Creo que para cualquier país que te saquen a tu presidente o tu dictador o el que estaba a cargo de tu país, te lo saquen así, es vergonzante, es una manera de humillar a un país, ciertamente, pero ese país ya estaba recontra humillado por esos mismos gobernantes. Entonces, una humillación más, y es para bien, digamos, para liberarnos, porque este era un tumor. Esta es la serpiente, es la cabeza de la serpiente, han sacado la cabeza de la serpiente. Ahora está el cuerpo de la serpiente moviéndose así para todos lados, pero ya no tiene a la cabeza, ¿no? Aun cuando hay otros que estaban acostumbrados a manejar esa cabeza. Pero lo cierto es que las bombas tuvieron efecto en sus conductas. Entonces, muchos de ellos que dicen una cosa, de que están siendo ellos que los que toman las decisiones, que ellos gobiernan y que no hay ningún país extranjero que tome el control sobre su país, que ellos son totalmente independientes y que obviamente van a usar toda la diplomacia. Claro, por cierto, aunque mejor que usar la diplomacia cuando te demostraron de que te pueden destruir y te dijeron, mira, así es como tú vas a terminar si no haces lo que nosotros te pedimos que hagas.
Entonces dice, ay, pero este matón que es en Donald Trump. Entonces aparecen todos los organismos internacionales a hablar de la violación a los derechos internacionales, flagrante, usan todo un tipo de términos para decir que esto es algo impropio, que no se puede aceptar. Pero nunca dijeron nada cuando miles de venezolanos salían arrancando por hambre para buscar una oportunidad, porque tomemos en cuenta todos los que murieron en los trayectos de salida, cuando se subían a los camiones, los pobres jóvenes creyendo que nada les iba a pasar, ellos con la ilusión, porque es una cosa muy triste cuando las personas tienen tanta ilusión y no se dan cuenta de los peligros que hay en esos trayectos. Cuántos murieron congelados en camiones que subieran por unas montañas que a cierto nivel de altura es gélido total. Cuántos cayeron en el trayecto. Solamente contar esa gente que salió, los millones que salieron, los que salieron caminando. Se hizo un programa, varios programas de reportajes que se llamaban Los Caminantes de Venezuela. Personas que no tenían nada para poder salir, no salían con las puras ganas, con los pies, y caminaban y recibían la ayuda de personas en los trayectos, los colombianos, en fin. Al principio la gente fue muy comprensiva con esa gente que salía, les colaboraba, les sentía triste, les sentía el dolor que llevaban en sí, perder todo, dejar a la familia, dejar todo lo propio, dejar su cultura. Yo todavía recuerdo aquí a la entrada en Perú con Chile como una dama preparó miles de sándwiches para poder darle a esa gente que salían queriendo entrar a Chile, y ella se pone a llorar porque no puede darle más, porque se le acabó y había más gente, y uno sentía un dolor inmenso porque eran personas. También me acuerdo de Tumbes, que en la frontera con el Ecuador, que viajé varias veces por el tema del Festival de Ecopoesía con Vilma Borcher, como en la iglesia había un comedor para las personas que venían de Venezuela, y se hacían filas infinitas de personas a recibir un recipiente con un poco de comida. Todo eso fue resultado de las decisiones que se tomaron por políticos que creían, no sé si tenían la convicción tan grande de que lo que estaban haciendo estaba bien hecho. Entonces, esto de que se violaron los derechos internacionales y los derechos de estas personas, ¿cuántas veces fueron violados? ¿Cuántas veces pasaron a llevar por los derechos más mínimos de esas personas? Estos mismos personajes que hoy día dicen que no hay intervención extranjera, que ellos están tomando las decisiones, pero que en el fondo todo indica que aquí se salvaron unos y se deshicieron del más importante, que era Nicolás Maduro y su señora, y los otros se van a quedar y muy probablemente van a buscar la forma de irse sin pagar sin hacerle un juicio y sin pagar el daño que hicieron, porque la actual presidenta, la que reemplazó a Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es una persona que le ha hecho mucho daño al país, mucho daño. Ella en varias oportunidades, porque ella es hija de un terrorista que sufrió la tortura de parte de los organismos de seguridad de Venezuela de otro tiempo, y que murió a consecuencia de eso. Ella, junto con su hermano, el que es el presidente de la Asamblea Nacional, son personas que guardan un rencor infinito en el alma, y lo han dicho, lo han transmitido. Cuando ellos llegaron al poder dijeron que era la venganza por su padre, por la muerte de su padre. Es gente que tiene mucha rabia, mucho odio, y ahora están haciendo lo que piden, porque hace poco salieron algunos presos políticos, personas que están presas por haber sido opositoras simplemente, y es lo que se ha pedido de parte de Estados Unidos que se haga, ¿no? Entonces,
estas personas, yo creo, bueno, van a tener justicia quizás en otra justicia, pero se están arreglando para que en el fondo puedan hacer lo que falta por hacer. Y bueno, esperemos que termine habiendo una salida hacia un sistema democrático donde mande la mayoría que votó por un cambio que fue liderado por una mujer, pero que le impidieron ser la candidata, María Corina Machado, y que recibió el premio Nobel no hace mucho, el premio Nobel de la Paz no hace mucho, en Noruega. Lo importante es que este es un paso, son distintos pasos los que se tienen que ir dando para que finalmente los venezolanos recuperen el poder del país y poder empezar a hacer el trabajo que hay que hacer para recuperarlo. No va a ser fácil. Venezuela decreció en los últimos 5 años, decreció un 75%. O sea, es tan solo un cuarto de lo que fue hace 4 años y ya venía en decrecimiento. Venezuela retrocedió en estos últimos 20 años, retrocedió una enormidad. Todo lo que se había ganado en otros tiempos se perdió todo, ¿ah? Entonces es un trabajo gigante. Bueno, dentro de los detalles de esta situación, de este bombardeo, es que mueren guardias cubanos que estaban cuidando a Nicolás Maduro. Y bueno, para muchos, cuando este mismo programa he repetido una y otra vez, que es Cuba la que tiene el control sobre Venezuela. Y que estos comunistas obedecen al Partido Comunista Cubano. Estos comunistas o socialistas del siglo XXI son simplemente un tentáculo de lo que es el Partido Comunista Cubano. Y el Partido Comunista de Chile es lo mismo. Ellos son los que están defendiendo a Nicolás Maduro siempre. Pero 32 soldados fueron reconocidos por Cuba que mueren en ese bombardeo. ¿Por qué un presidente que se dice legítimo, que no lo era evidentemente porque se robó la última elección de una manera descarada, pero que se dice legítimo, un presidente necesita guardias que no sean venezolanos? ¿Por qué confía más en un cubano que en un venezolano? ¿Qué obligación tenía, digamos, con ese país? ¿Por qué tenía que tener a cubanos resguardando su seguridad? Ahora, estos cubanos le ofrecieron seguridad, pero no se la podían dar por completo, porque quedó claro que eran incapaces de enfrentar las fuerzas militares de Estados Unidos. No lograron, digamos, neutralizar ese ataque. Por lo tanto, ellos, como buenos soldados, debieron haber reconocido que iban a ser incapaces de salvar la situación. Pero es una muestra más de cómo Cuba puede, con poca gente, inmiscuirse en los asuntos de los países internos, en los asuntos internos de los países, infiltrarse de tal manera que empieza a gobernar desde afuera al país con personajes que pueden ser en principio chilenos, pero que en el fondo tienen una convicción equivalente a lo de Cuba. Entonces, en Venezuela tenemos un ejemplo clarísimo, primero de la intervención extranjera dentro de un país. Entonces, cuando uno escucha hablar de esto del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos para resolver sus propios conflictos y, por supuesto, del llamado ya majadero de las negociaciones, conversaciones, una búsqueda de darles solución a los conflictos internos por medio del diálogo.
¿Ustedes creen que el diálogo en estos casos sirve para algo? Yo sí creo que sirve. Sirve para que engorden los juristas internacionales, para que engorden los representantes a los organismos internacionales, los embajadores de la ONU, de los países a la ONU, para que sirve para que todo esto se junten cada cierto tiempo y hagan unas tremendas reuniones. Se paga hotel, se paga comida, se paga un montón de cosas, se pagan viáticos, viajes, para que ellos se junten y conversen y busquen una salida pacífica. Siempre es lo mismo, una salida pacífica. Pero al final se demuestra que no sirve para nada. Lo único que sirve es para que engorden estos personajes, para que se echen para atrás de tanto engullir canapé de distintos sabores, de consumir su buen trago, porque esas conversaciones van regaditas, pero no tienen mucho efecto en lo concreto, y es lo que pasa. Entonces se asustan con este personaje que se sale de toda regla, como es Donald Trump, y pasa por encima de lo que ellos llaman los derechos internacionales. Qué raro que pasara a llevar los derechos de un país que contrata a extranjeros para cuidar al presidente, ¿no? Qué raro que un país como Cuba reciba gratuitamente petróleo de parte de un país que no es, extranjero, como es Venezuela. Qué raro que tanta gente cubana esté viviendo en Cuba, y no solamente cubana, iraníes, personajes de distintos países que están viviendo a costillas de Venezuela, pero que en el fondo solamente están colonizando Venezuela para ultrajarla, para sacarle todo lo bueno que puedan sacarle, pero no para ofrecerle nada. Así que esto de la violación a los derechos internacionales es una mofa para el daño que han hecho estos tipos con su pueblo. Hay que recordar nomás las protestas de los últimos 15 años. Yo recuerdo el año 2014. El año 2014 fue un año increíblemente doloroso. Y después hubo unas en el año 2017. Yo las seguí por YouTube. Eran miles de jóvenes que transmitían lo que pasaba. ¿Cuántos murieron? Todavía me acuerdo de un joven que se desnudó completamente y se subió en una tanqueta. Y luego le tiraron estos balines, lo llenaron de balines. Y él ya estaba totalmente entregado ya. Y no vi nunca un gesto de humanidad de parte de la policía, ni de la autoridad, ni del gobierno, ni ninguno de ninguno de los que eran partidarios del gobierno de Nicolás Maduro, de ninguno. Y no escuché tampoco al Partido Comunista hablar de la violación a los derechos humanos de esos jóvenes. No escuché ni al Frente Amplio, ni a Gabriel Boric, ni a la Camila Vallejo, ni a las diputados digamos que eran de ese sector. Nunca escuché hablar de la violación a esas personas. Nunca, de esos jóvenes. Y bueno, ellos dieron una lucha física. Cantaron miles de veces su canción nacional, con violín, con trompeta, con flautas. Había un manifestante que tocaba el violín y lo tocaba como una manera de decir: aquí está mi lucha pacífica. Y es lo que pedían los organismos internacionales, por supuesto, que no a la violencia. ¿Qué podía hacer ese pueblo si no tenían armas? Porque una de las estrategias fue justamente desarmar al pueblo. Lo desarmaron completamente, como lo han querido hacer aquí. Cuando hablan de la ley de armas, esto de que hay que desarmar a todo el mundo, claro, desarman a los civiles buenos y todos los malos quedan con las armas. Y ahí están allá los famosos colectivos, que son
partidarios del régimen que tienen acceso a armas que se les entrega el mismo gobierno. Pero en ese tiempo los juristas internacionales, ¿qué aporte hicieron a la posibilidad de salirse de eso? Respecto a los comentarios de el señor presidente Gabriel Boric, claro, nosotros tenemos un presidente, es Boric, Gabriel Boric, y él declaró que no estaba de acuerdo con este asalto a Venezuela, y que él creía que había que recurrir a los métodos de conversación, de diálogo, como lo dicen siempre. Entonces, pareciera ser que el señor Boric no sabe que el señor Maduro y toda su gente, que no son muchos, porque tampoco crean ustedes que el poder está repartido en mucha gente en Venezuela, ¿no? Si son unos poquitos que tienen siempre el mismo, son los mismos, los pasan de un lado para otro, de un cargo a otro, pero al final son contados con los dedos de las dos manos, y está toda la cúpula más importante no supera a 10 personas, ¿ya? El fiscal, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Representantes o de la Asamblea Nacional, los tribunales de justicia, el sistema judicial completo. Entonces, teniendo todo el control, es decir, ellos tienen todas las cabezas, y así controlan todo. El sistema electoral lo manejan ellos, todo lo manejan, y así era más o menos la constitución que nos iban a imponer los que nos gobiernan, esa que nos dijeron que lo iban a cambiar todo, y nosotros le dijimos que no. Pero lo cierto es que el señor presidente insiste en esto y tiene una polémica hoy día porque algunos nos alegramos por Venezuela, por los venezolanos que van a tener una nueva oportunidad, ¿no? De volver a su país y empezar de cero, recuperar y trabajar con todo el patriotismo por sacar adelante a su patria. Entonces, pero él dice que aquí se han violado flagrantemente los derechos internacionales y que no se puede permitir porque en cualquier momento podrían entonces atacar no solo Venezuela, sino que otro país y los recursos naturales, nuestros recursos estarían en peligro. Pero también se olvida este señor de que además se le advirtió muchas veces y que él mismo no fue capaz de decir que había sido legítimo el resultado por el cual Maduro fue electo, sino que se quedó en la medianía, o sea, no dijo no reconoció a Maduro, pero tampoco reconoció a Edmundo González Urrutia. O sea, en ese estado de nada, y no se mueve nada, no pasa nada. Usted no puede estar en esa postura de no hacer nada, porque al final, ¿qué pasa? Cuando usted está en esa postura, permite que el malo avance, siga sacando beneficio de su daño, de su manera de controlar a un país. Bueno, al final, ese pueblo la ha pasado muy mal, porque estos gobernantes, todo el mundo, hay unos que rasgan vestidura y dicen que libertad para Maduro, no al terrorismo de Estados Unidos, qué sé yo, no a los yanquis y toda esa cuestión. Y resulta que no hay venezolanos que estén haciendo eso, solamente hay extranjeros en España o unos comunistas españoles, en Chile los comunistas chilenos, en Perú los comunistas peruanos, en fin, y en Estados Unidos otros comunistas, pero no el pueblo venezolano en todo el mundo celebró, y con la ilusión de que se terminara todo el régimen, no que solamente se fuera Maduro, pero se llegaron solo a Maduro, no se llegaron al Diosdado Cabello, que es el demonio mismo. Vamos a hacer un corte.
¡Ay, me aburrí! Voy por Tanax. Para matar la mala vibra de los mosquitos, prende tu espiral insecticida Tanax y protege a tu familia. Porque matador hay uno solo. Y es Exo, Tanax. empresa líder en servicios de ingeniería eléctrica, en alta, media y baja tensión. Especialistas en construcción, automatización y servicios eléctricos industriales. Contamos con personal altamente calificado y más de 35 años de experiencia que nos avalan. También ofrecemos servicio de arriendo de camiones, grúas y maquinarias con operadores certificados. Visítanos en nuestra casa matriz, Lautaro 301, Los Vilos, o en nuestras sucursales ubicadas en la Concepción número 80, Chiepín, Comuna de Salamanca. Francisco Bilbao, 2518, Santiago, Región Metropolitana. Síguenos en Facebook e Instagram como Exo Limitada y en www.exo.cl o escríbenos a info@exo.cl. ¿Te imaginas llegar a tu casa o trabajo y encontrar todo limpio, ordenado y con buena energía? En FinClean se adaptan a lo que tú necesitas con tarifas flexibles y personalizadas. Dos mujeres emprendedoras que unieron sus talentos para ofrecer aseo doméstico, oficinas, gimnasios y mucho más. Confía tu limpieza a manos responsables, detallistas y comprometidas. Contáctanos hoy. FinClean Los Vilos en Instagram y el WhatsApp +569 73 36 89 36. Bueno, entonces, estamos viviendo un momento histórico, dicen. Yo digo, es un momento de esperanza, de mucha esperanza, porque, respecto a todos esos venezolanos que ya han salido, muchos de ellos que sueñan con volver, en realidad muchos ya no van a volver, porque se van a quedar donde hayan llegado y le haya ido bien. Y recomenzar de cero después de haberse ido, de estar mucho tiempo, cuesta. Pero van a haber otros que van a volver. Inclusive ya hay muchos que se están devolviendo. Pero esto significó para toda América Latina un gran problema. Y de verdad que lo que más ha primado ha sido no el desprecio o como dicen algunos, tener como se usan palabras que a mí me parecen muy negativas, como xenofobia, ¿no? No ha primado eso. Yo creo que más en todos los países ha primado la solidaridad, totalmente. La mayoría de los países han recibido a mucha gente con una actitud de respeto y de cariño. Ciertamente cuando tú ya ves que es muy masivo y empiezan a ocurrir desórdenes y hay efectos que hace que una cultura se sienta resentida con la otra, ¿no? Como el tema de que el venezolano es mucho más alegre, tanto así que hace de su propio drama, igual un poco como los chilenos, pero yo diría que aún más una cosa cómica, o sea, termina por reírse de su propia desgracia. Pero el venezolano en general es muy bueno para la rumba, como ellos dicen, y para el ruido, son ruidosos. O sea, con todo el cariño yo les he hecho ver eso más de alguno, que por favor, si quieren cantar, que canten, pero que yo no me entere que están cantando, ¿no? Me refiero a que aquí en Chile tenemos todavía mucho eso de tener un poco más de respeto por por lo propio, ¿eh? Entonces, ese ha sido el principal aspecto negativo, ¿no? El ruido, el descontrol en las actividades nocturnas, en las fiestas. Y para las ciudades más grandes, el tema del comercio en la calle, la suciedad que genera, lo peligroso que resulta también cuando tú estás cocinando con aceite caliente en la calle,
Eso uno lo ha podido ver en el barrio Main, en la Estación Central. Sigue siendo un tema de no bonito aspecto. Y eso es fundamentalmente por una gran cantidad de personas que llegaron, no solamente venezolanas, sino que haitianos, dominicanos, colombianos, en fin, que han encontrado en este país mejores oportunidades que en el propio. Entonces, claro, ha habido una crisis ya de incompatibilidad en algunos momentos que se hacen notorios, pero en términos generales, la ciudadanía, el país, en este caso me refiero a Chile, ha sido muy solidario con Venezuela, con los venezolanos. Han sido muy comprensivos. Además que ellos tienen un toque también afectivo, que cuando se expresan son más, uno siente como que le dicen algo más afectivo, porque usan palabras cariñosas para todo. De hecho, mira, yo hablando justamente yendo a Santiago ayer, y que ya descubrí un lugarcito hermoso, que de esos que van quedando del pasado, que hablan de nuestra esencia como pueblo, como país, que se llama el Emporio Zunino, que está en el Mercado Central, en la esquina de Puente. Realmente es un lugarcito que es maravilloso. Tú retrocedes en el tiempo. Me tocó conversar con un señor mayorcito que no se sentó, porque ahí no se come sentado, se come parado, uno en unos mesones, así como venden las empanadas para llevar, también te las puedes comer en unos mesones, pequeños angostos mesones donde tú te puedes servir tu empanada, porque lo que venden es empanadas de pino y empanadas de queso y empanada napolitana y unas pisitas así chiquitas. Además venden venden espagueti, los tallarines hechos de la casa, con dos tipos de masa, al huevo y a la espinaca. Y también vienen unas cajitas de bueno, no me recuerdo cómo se llaman en este momento, pero son unos rellenitos de masa, unos ravioles que son hechos también en casa. Y venden unas empanaditas de queso que son para freír, para que uno las lleve a la casa. Y precios súper asequibles, o sea, súper a la mano de la gran mayoría de la gente. O sea, eso es lo bueno de ese lugar. Es que es algo que está en un lugar que podríamos decir que es el centro mismo de lo que es Chile, porque es un poco más allá de la Plaza de Armas, antes del metro, digamos, de la estación del río Mapocho, y que hacia el norte está Independencia, Recoleta, toda esa parte, Conchalí, en fin, todo como lo más popular de Santiago. Y esta otra parte que es céntrica, y luego ahí se concentra todo. Entonces, ese lugarcito, yo voy ahora últimamente, me ha tocado viajar a Santiago una vez al mes, por cosas personales o con mi madre. Y de verdad que me voy a comer ahí una empanada de queso y una empanada de pino, y con un té, y al final lo transformo en un gran momento, porque lo es. Porque hay gente que no disfruta las cosas, yo las disfruto. Si es una empanada, la voy a disfrutar, y es el momento que tengo de sentir lo que estoy haciendo. Entonces yo me pongo en ese espacio, esa esquina, que tiene buen tiempo, tiene casi 100 años el Emporio Zunino. Entonces es una cosa muy bonita, que no ha cambiado de dueños, o sea, es la misma familia generación en generación. Eso es otra cosa extraordinaria. Y los preparados son de la época, o sea, allí no ha habido una modificación en lo que se come, es impresionante. Y de verdad que es un placer. Y hay unas personas que atienden, que te sirven la empanada, te la ponen ahí, es porque está siempre calentita la empanada. Es muy raro que una empanada esté helada, no sería posible eso, porque no para de entrar y salir gente, entra y sale y entra y sale. O sea, si tienes 2.500 pesos, te comas una empanada de pino más un té, imagínate. Y si quieres comer un poco más, con 5.000 y un poco más, te tomas un té y una empanada de queso y una empanada de pino, o de una empanada de napolitana. Algo muy rico, muy simple, y todo el mundo puede acceder a eso. Y entonces me tocó un señor mayor al lado que se puso ahí junto a mí y me habló. En realidad fueron dos los que me hablaron. Son minutos de confianza en que uno se está dando un gusto.
y estamos comiendo algo tan de nosotros como una empanada de pino, que no es igual a ninguna empanada ni de la Argentina, ni las bolivianas, ni las peruanas. Yo honestamente creo que nuestra empanada es la mejor de todas las empanadas. Yo creo que la comida peruana es muy buena, pero en la empanada me quedo con la empanada chilena. No la empanada peruana, no. Honestamente, no. Tiene un toque picante, un toque... No, la nuestra es como que justito, ¿ya? Y el señor me habla y me dice... qué bueno este lugar, me dice. Pucha que se debe ganar plata, me dice. Claro, porque todo el mundo come ahí una empanada. Y no para eso. Y yo le dije, sí, pero mire lo otro. Esta gente... Eran puros jóvenes venezolanos, había un par de chilenos y los demás eran venezolanos que atendían los mesoncitos, sacaban la empanada, te la ponían ahí y te decían cómo la quiere, para llevar o se la va a servir, y luego te decían si querías el té con el azúcar o con el endulzante, qué jugo era el que quería, porque también venden unos jugos que son buenísimos, jugo 100% pulpa de fruta, porque eso también es difícil encontrar un jugo 100% pulpa de fruta, o sea, aquí tú te comes un néctar de cualquier marca de las que existen en el comercio y nada de fruta, es una mitad de fruta y lo demás es pura porquería química. No, esto es pura fruta. Y el gesto, las palabras, y a cada señora que llegaba a comerse su empanada le decían, ¿cómo la quiere tibia, más calentita? Y entonces alguien le decía, yo quiero una bien tibia, o sea, bien caliente. Y le ponían una muy caliente, entonces decía, ¡ay, pero está demasiado caliente! Se la tamaban y, bueno, entonces le cambiamos y le ponemos otra. Pura gentileza. Y cada vez que alguien le hizo un comentario, alguien dijo, hizo que se le había acabado la alegría porque le habían escrito en el teléfono de que tenía que ir a trabajar. Y él le dice, pero hay que aprovechar de que hay posibilidad de trabajar. Entonces, todo ese ambiente y esa verdad de poder tener la tranquilidad de tener un trabajo, de lo que ellos dejaron de tener y tuvieron que salir a buscar. Eso es algo fuerte. Entonces, todas estas protestas en el mundo que están enojados con las acciones de Donald Trump, que por lo demás yo no voy a hablar que esto sea... A ver, Donald Trump es un ser humano que tiene muchos defectos, no es precisamente un simpático, pero que tiene claro, cuando toma decisiones. Al final se demoró mucho, nos pareció demasiado, pero tomó una decisión. Nadie iba a hacer más nada por ese país. Y la decisión que él tomó contra todo lo que implica estar en contra de los famosos derechos internacionales, se los puso al bolsillo y paga las consecuencias también. Pero hay un amigo de la radio, digo yo, de un amigo, pero que no lo conozco, pero que lo escucho bastante, que es Fernando Villegas. Y siempre recuerda algo que es clave en las relaciones internacionales. ¿Cuántos batallones tiene usted? ¿Y cuántos batallones tengo yo? Por eso las Fuerzas Armadas son importantes. Por eso los ejércitos son importantes. Porque usted cuando tiene que hablar en un país, tiene que hablar con otro, tiene que preguntarse cuántas divisiones tiene, ¿no? ¿Qué tipo de armada tiene? ¿Qué ejército tiene? ¿Cómo puede usted enfrentar al otro? Porque ahí se produce una sensación, digamos, de tranquilidad en la medida en que usted puede conversar con otro porque usted tiene una espalda, algo que lo va a proteger. Y entonces, a pesar de tener todo el poder que tiene, dio todo el tiempo del mundo a esta gente para poder haberse ido pacíficamente, sin haber matado a nadie, sin haber bombardeado en este caso fue un aeropuerto que se llama La Carlota, y el otro fue el Fuerte Tiuna, que por lo que yo sé es como el lugar más importante del ejército venezolano, el Fuerte Tiuna. Y todo eso habría evitado si esta gente se hubiera ido. Si se hubiera ido, y porque en el fondo
si ni siquiera los más cercanos amigos le terminaron reconociendo ¿qué país le reconoció el triunfo a Maduro? Irán, China, Rusia, pero en Latinoamérica casi no había nadie en ningún país, y los que podían haber sido, eran cercanos, terminaron diciendo que no fue clara la cosa, y este pelotudo de nuestro que estuvo en esa misma ambigüedad, ¿no? Entonces podrían haberse ido y evitado la situación. Eso que pasó, los muertos se habrían evitado, pero no se fueron, y hoy día está pagando en cárcel porque claro, es bueno que se haga justicia, pero como está el derecho internacional, y al final el derecho internacional impide que se haga justicia, porque en el fondo, entre que dialogas, porque se olvidan, como yo decía hace un rato, el mismo presidente dice diálogo, se olvidan que Chávez y que más que Maduro se rió de cuánto diálogo hubo. Se hicieron comisiones internacionales con Noruega, en Barbados, conversaron años. Terminó para llegar a la elección que ocurrió el año 2024, donde perdió, pero en forma clarísima, y no respetó los resultados. Con esos antecedentes, ¿qué sentido tiene defender a esa gente? Y aquí tenemos a un partido comunista sufriendo porque dicen que aquí, por ejemplo, el señor Carmona dijo que no fue en este caso fue la declaración oficial de presidente electo en el CERVEL, entiendo, en el Tribunal Calificador de Elecciones, que hace unos días atrás ocurrió, que el presidente electo tuvo la gentileza de invitar a todos los partidos políticos, a los presidentes, y ahí fue el señor del Partido Comunista, el presidente del Partido Comunista, el señor Lautaro Carmona, que dijo que él no iba porque simplemente no tenían la misma opinión respecto a Venezuela, y estaba un poco herido por eso, el pobrecito. Entonces uno dice, pero qué gente más chanta, qué gente más cara de palo, o sea... Una excusa está bien, si él no va a ir porque en el fondo está enrabiado porque no ganaron y porque pucha se le está cayendo todo, se está cayendo todo, porque siguen investigando, van a seguir investigando y van a seguir apareciendo, porque si se trata de seguir la verdad nos va a hacer mucho más libres cuando sepamos quién organizó el famoso 18 de octubre, cómo lo planificaron, con cuánta plata contaron, ¿quién pagó a los que quemaban y destruían iglesias y rompían semáforos y hacían daño? Porque hay demasiada información. Se pudo ver clarísimo que hubo mucha intervención de mucha gente que recibió mucho dinero y que se metió mucha plata en esa cuestión. Y que Venezuela estuvo involucrada, que el gobierno venezolano estuvo involucrado. Que hay chilenos que recibieron recursos de Venezuela. Cuando se investigue eso y se aclare realmente eso, ¿cuántos de estos políticos que hoy día están tan molestos e incómodos con los derechos internacionales que se han violado, con la intervención que le hicieron a este país con plata, que trataron de votar a un régimen y por supuesto dieron vuelta a la realidad, porque por 30 pesos quemaron Chile, y durante el periodo que se va ya el señor Boric, tuvieron cuántos cambios para mal que podrían haber salido a las calles, los mismos no salieron. O sea, uno se puede hacer el estúpido, pero la evidencia está clara. Los que nos gobernaron estos 4 años estuvieron involucrados en el desastre del 18 de octubre en adelante, que quisieron votar a Piñera, que Piñera se fue con un dolor en el alma, porque en el fondo le destruyeron su trabajo de sacar adelante el país, porque él, independiente de muchas cosas, estaba tratando de sacar al país arriba, lo llevaba por el camino de recuperación y ellos le dieron un golpe mortal a la economía. Y ahora el degenerado, digo yo, porque hay que ser degenerado de cabeza para venir a decir de que entrega un país mejor, que él está entregando un mejor país. Y junto con la Camila Vallejo, porque los dos son igualitos, tienen el discurso de que entregan ellos un país mejor.
Entonces, claro, ahí vamos a terminar el periodo hablando ellos de un país mejor, y nosotros sabemos que estamos recibiendo un país en emergencia en muchos aspectos. Uno de los aspectos es precisamente un ejemplo, es cómo ellos enfrentaron la emergencia de los incendios en Quilpué y toda esa gente. Cómo no fueron capaces de darle una solución o entregar un plan que fuera ejecutándose como corresponde. Pasaron los 4 años y no han logrado nada. Están en una situación pésima. Es un ejemplo nomás. Tantos otros ejemplos más. ¿Cuántos otros ejemplos más hay de que en el fondo este régimen, este gobierno fue malo, destruyó mucho, hizo mucho daño? El país no está mejor que hace 4 años. Obviamente no fue peor porque le frenamos su propuesta de constitución, porque el pueblo chileno, ese pueblo libertario que nunca va a entregar al comunismo este país, lo frenaron. Sí, eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando en el lugar de la votación para el plebiscito del segundo, el rechazo, digamos, para el rechazo, para aprobar o rechazar la propuesta que habían elaborado los genios que habían elegido para hacer esa propuesta de constitución, me acuerdo aquí en Los Vilos, varias personas que estaban a la entrada le preguntaban a los que iban a votar: ¿y venís a aprobar? Le dijo uno, vengo a rechazar, weón, le dice. Pero fue clarísimo, porque mucha gente de ellos, de los que históricamente votaron por ellos, le fueron a decir que no a su propuesta. Porque esa gente común y corriente tiene más sentido de la realidad y de lo que es correcto que esos dirigentes que estaban ahí y que estuvieron a nivel nacional, todos los del Partido Socialista, los del PPD, que debieron haber llamado a rechazar esa cuestión. Estuvieron disponibles para aprobar eso que era prácticamente destruir al país. Y gracias a que nosotros le dimos ese golpe, ese fue un golpe de puño, un golpe fuerte, le votamos su propuesta. Y eso para ellos fue totalmente knockout. Los descolocaron totalmente. Ellos creían, el país lo tenían en sus manos, tenían tal convicción de que ellos iban a ganar. ¿Se acuerdan de cuando fue esa manifestación en la Alameda? Esa cantidad de gente era para aplastar mentalmente a los que íbamos a votar rechazo. Sin embargo, venció el rechazo. 62%, 38% ellos nomás. Y eso de ese 38%, muchos votaron en una supuesta modificación después que era imposible, porque una vez que se aprobaba eso, se lo dijo el mismo Partido Comunista, el mismo difunto Tellier. ¿Cómo se llama ese señor? Bueno, no importa cómo se llama, pero el señor Tellier dijo que no, si aquí se aprueba lo que se aprueba. Mientras tanto votaban algunos diciendo de que iban a aprobar, pero que iban a reformar después de aprobar. Y no, él dijo bien claro, aquí lo que se aprueba, se aprueba. Entonces, con esa forma que tenía ese señor. Entonces, estuvimos tan cerca del infierno, tan cerca de llevarnos al paraíso comunista, ¿ya? Y claro, hoy día muchos están espantados con lo que está pasando en Venezuela. Si no hicieron nada los organismos internacionales por salvar a esa gente, al final lo hace un líder como es Donald Trump, al que yo tampoco le confío todo. Porque a mí no me van a decir que Donald Trump se le vaya a ocurrir, no sé, tomar Groenlandia, como algunos suponen que podría pasar. No, eso no se puede aceptar, ¿no? Pero aquí mostró mesura, hizo todo lo posible para evitar el bombardeo. Finalmente bombardearon, murió gente, era inevitable. Él protegió al máximo a sus soldados, trató de que no hubieran bajas por parte de su gente. Fue muy frío en la forma, porque sabía que tenía que matar al grupo que estaba alrededor porque a esos lo mataron a todos, de Maduro, porque a Maduro lo iban a eliminar ellos mismos, si es que me refiero a los mismos que lo estaban custodiando, porque Maduro tiene mucho que decir. Y yo creo que hay muchos chilenos, políticos chilenos,
que no están muy tranquilos. No van a estar muy tranquilos de aquí en adelante. Ya van a estar un poquito más intranquilos, con ciertas dudas, es decir, el futuro de ellos no es también una cárcel como la que le está tocando vivir a Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ya hemos hecho un programa, cumplido con el programa, fue una hora, y bueno, partimos un poquito más tarde, pero se cumplió. Y vienen cosas importantes, otra semana interesante que nos espera, así que nos estamos viendo el próximo viernes.